El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Les confieso que este evangelio que hemos escuchado y particularmente esta fiesta siempre me motiva especialmente a la oración y sobre todo a la esperanza, por lo pintoresco y decidor de esta experiencia tan especial que viven los discípulos, que es reflejo de lo que nosotros posiblemente en nuestra vida tendremos la posibilidad de vivir. Este monte elevado, al cual hace referencia el Evangelio, se lo conoce en la tradición como el monte Tabor, y es el monte al cual el Señor asciende con los discípulos para compartir un momento con Él. Siempre que en la Biblia nosotros escuchamos que Jesús subió al monte o que algún profeta o discípulo subió al monte, lo miramos desde una perspectiva de encuentro con Dios. Es decir, nos acercamos más al Altísimo. Y es por eso que ascender en lo alto de un monte es de alguna manera un llamado al cual todos nos referimos y al llamado particularmente que Dios nos hace para compartir con Él un encuentro de cielo. Esto es lo que específicamente los discípulos viven junto a Jesús. La transfiguración se reconoce bíblicamente como un preanticipo de la vivencia de la gloria del Señor. Es decir, este brillo portentoso del Señor, estas vestiduras resplandecientes, esta luz que brotaba claramente del Señor en compañía, como dice la palabra, de Moisés y de Elías, es de alguna manera un anticipo de lo que Jesús es. Es decir, los discípulos que habían podido ver a Jesús con sus ojos, particularmente desde su faceta o naturaleza humana, y que habían gustado de las facetas de su naturaleza divina en los milagros que había hecho el Señor, podían ahora ver claramente la divinidad de Cristo. Esta experiencia de cielo, esta experiencia que hace que todo lo que estábamos haciendo o toda la realidad
pase a un plano distinto. Es lo que le pasó a los discípulos, que frente a esta experiencia tan bella, le dicen al Señor: Señor, qué bien estamos aquí, quedémonos, tendamos unas carpas y quedémonos. Pero sabemos muy bien que Jesús, luego de esta experiencia, les va a invitar a volver al llano, volver a lo cotidiano, volver a aquello que forma parte de nuestra vida y a dónde podemos actuar. Esta es la realidad en la cual muchas veces nosotros nos encontramos. En la experiencia de cielo que nos encantaría que perdurara siempre, pero tenemos que aprender a bajar con confianza para también descubrir esa experiencia de cielo en el lugar, del modo y a través de las experiencias que cada uno está viviendo. Sabemos muy bien que esta transfiguración del Señor de alguna manera se conecta con la cruz. Dice por allí el dicho teológico que no hay gloria sin cruz, es decir, el descenso de Jesús del monte Tabor va de alguna manera a ser un anticipo de lo que Jesús va a vivir, pero previamente pasando un momento de cruz. Es decir, esta experiencia que él mismo padeció, de que otros no soportaran aquello que él hacía, que no soportaran lo que él estaba generando en el pueblo. Y fueron justamente los hombres religiosos, los doctores de la ley, los espirituales de la época, los que por celos, por temor a perder el poder, por la inseguridad seguramente de lo que ellos mismos vivían, los que motivó a que lo llevaran a la cruz. Esta experiencia que también meditamos. Este evangelio y particularmente esto último que les he compartido me hace acordar mucho a una alegoría que me gustaría mucho compartirles en este día. Se llama la alegoría de la luciérnaga y la serpiente. Y esta dice así: en alguna ocasión la serpiente se encontró con la luciérnaga y desde el momento en que lo hizo comenzó a generar todos los esfuerzos posibles para comerla. Esto hizo que la luciérnaga se movilizara y que tratara de escapar constantemente al acecho de la serpiente que quería devorarla. Y dice la alegoría que durante mucho tiempo la luciérnaga pudo escapar del acecho de la serpiente hasta que un día, ya muy cansada, muy agotada de tanto escapar, se siente vencida frente a su agresor, la serpiente. Entonces, cuando ya estaba prácticamente lista para ser devorada por la serpiente, la luciérnaga le dice que si le permite hacerle algunas preguntas. La serpiente le responde que habitualmente no hace eso, que no lo permite, y menos con su presa, pero en este caso le va a conceder el poder responderle a algunas preguntas. Y es así que la luciérnaga, en primer lugar, le pregunta: ¿estoy yo acaso dentro de tu cadena alimentaria? La serpiente le responde: no. ¿Te he hecho algún mal? La serpiente responde: no. Y una tercera pregunta: ¿no tienes
de alguna manera posibilidad de conseguir otros alimentos que estén dentro de tu cadena habitual? La respuesta es sí. Entonces la luciérnaga le preguntó a la serpiente: si no estoy dentro de tu cadena alimentaria, si no te he hecho ningún daño, si tienes la posibilidad de buscar otros alimentos, ¿por qué quieres devorarme? Y dice la alegoría que antes de devorarla, la serpiente le respondió: porque no soporto que brilles.